muy largo, ¿vale? Pero si queréis preguntar algo durante la presentación y eso, pues podéis preguntarme. Que me echáis la mano o algo y me preguntéis, ¿vale? Y así lo hacemos un poco interactivo y no hablo yo solo y estáis ahí, ¿vale? Bueno, para los que no me conocéis, aunque aquí me conocéis todos más o menos, pues me llamo Bartolomé y voy a presentar pues la presentación de mi libro, que se llama La Batalla de los Ángeles, que es bueno el primer libro que he publicado, aunque no el primero que he hecho, pero bueno, al final, entre unos y otros, pues al final eso es lo que ha salido. Entonces, un poco, bueno, estudio ingeniería informática y estoy trabajando eso también, pero aparte de eso, pues digamos que siempre me ha gustado lo que es la lectura y la escritura, y en eso me he movido también, que no quiero que sea solo un hobby, sino que tengo un poco de vocación a esto, entonces igual pues espero que dure la vocación durante tiempo. Entonces un poco lo que más en la presentación voy a estructurarlo en dos partes. Uno será un poco lo de pues, cómo he llegado yo hasta aquí, cómo ha sido mi afición y todo esto de la lectura, y luego un poco decir lo que es ya mi novela, ¿vale? Que algunos ya habéis leído, otros no, pero más o menos para que os hagáis la idea. Entonces, un poco lo que yo empecé, pues en mi caso eso no es que había una gran afición a la lectura, pero bueno, más o menos, sobre todo los hermanos pequeños dicen que hacen lo que hacen los hermanos mayores, que a su vez hacen lo que hacen los padres. Digamos un poco que yo siempre me baso un poco en eso, mi hermano mayor, para lo que es leer tebeos, pues libros de detectives y todo esto, pues siempre estaba leyendo, pues igual que mi hermano y eso. Y luego mi hermano gemelo también, siempre estábamos leyendo, entonces una cosa me ayudó a la otra. Y luego ya hasta mis 13 años más o menos, que es cuando vi una película que me impactó un poco, que era un poco fantasía, un poco, se llama Jumanji, que la conocí más o menos, de un tablero, pues que salían figuras de tablero y todo esto. Y bueno, a partir de ahí mi madre me regaló un libro, un diario por Navidades, y digamos que con ese diario empecé a escribir una secuela de Jumanji. Y yo a mis 13 años todo bonito, intentando escribir una secuela. Pero claro, realmente luego te cansas pronto, porque no tienes la afición esa tanto. Entonces luego escribí otro libro que se llamaba El viaje al centro de la Tierra, donde más o menos ya sabe de qué va. Y luego otro de detectives, porque después de leer todas las novelas de Agatha Christie, pues me gustaba, pero nunca acabé de escribir ninguno de estos libros. Hasta que a mis 17 años, mi hermano gemelo Rafa, que ahora está en Francia, me animó a escribir un libro conmigo, que era un poco un libro sobre un objeto sagrado que perseguían varios países, y empezamos a escribir pues cada uno un capítulo, que tenemos una idea central, luego la desarrollamos un poco. Pero bueno, pues entre los estudios, el trabajo y todo, pues es complicado darle un final al libro. Pero lo que hicimos fue un primer apartado del libro, y ese primer apartado lo llevamos a una autora que mi hermano conocía, que se llama Laura Gallego. Pues esta autora nos ayudó un poco, nos empezó a redactar todo lo que fallaba, todas las cosas. Intentamos un poco, porque nosotros queríamos, en la época de las trilogías, queríamos hacer algo como una trilogía, pero claro, el primer libro siempre es complicado hacer algo así. Es mejor pues hacer un libro acabado y entregarlo, que hacer una trilogía. Entonces ese libro nos lo corrigió esta autora, que luego había ganado el premio Arco de Vapor por Sigismundi, y bueno, hizo muchos más libros y ha seguido haciendo famosa ahí. Yo me he quedado ahí estancado, pero bueno, todo llegará, sí llega. Y entonces, bueno, estuve 5 o 6 años que entre trabajar, estudiar y todo esto, íbamos avanzando el libro, pero no acabamos nunca de acabar el libro. A mis 3 años más o menos, pues me leí un libro que me cambió un poco la vida, que se llama El hermano de Asís, de Ignacio Larrañaga, que bueno, contaba un poco la historia de San Francisco de Asís, que como había vendido todo siendo rico, pues se hizo pobre para vender las cosas. Bueno, un poco me impactó un poco. Y luego mi hermano, pues con el que estaba haciendo el libro, se fue a Toulouse, y ya me quedé yo pues diciendo, esto hay que acabarlo de alguna manera. Y luego empecé a leer los libros de Paulo Coelho, Jorge Bucay, un poco más moralistas, un poco más de reflexión.
y eso me ayudó también a acabar de escribir el libro este. Entonces cuando acabo de escribir el libro lo veo y digo, este libro me ha costado 6 o 7 años de hacer y cada capítulo está hecho de una manera distinta. Entonces estaba complicado, digo, esto sacarlo a la luz es un poco complicado. Pero más o menos ya había visto cuál era mi camino, digamos, de escritura, o cómo tenía que escribir en un futuro. Entonces lo que hice fue, sí, acabé en enero de 2008 este libro, empecé en febrero de 2008 a escribir la novela esta, La batalla de Los Ángeles. Entonces, bueno, a partir de febrero de 2008 empiezo a escribir, en 2009 más o menos acabó la novela, pero luego hay una serie de revisiones, lo di a mi hermano, que él ha estudiado ya filología hispánica y me ha ayudado más, y lo revisó, me dijo que había cosas bien, otras menos bien, y bueno, al final más o menos conseguimos pues, el producto este, ¿no? Que es la novela, ¿vale? Entonces ya, bueno, ¿tenéis alguna pregunta de mi vida o algo? Bueno, entiendo que si no me preguntáis luego. Más o menos, lo que ya es un poco entrando a hablar de la novela, pues digamos que es un poco mezcla de algunos géneros. El género de la narrativa, porque siempre me ha gustado ese género, pero también un poco el género de la autoayuda, digamos. Que es un término que no me gusta porque parece autoayuda, pues necesitas ayuda o algo psicológicamente, pero no es exactamente esto, sino que es algo que te incita un poco a reflexionar sobre ti mismo, que es algo que hoy en día se hace cada vez más difícil, porque vivimos en un mundo que se mueve mucho, solo hay que ir a Nueva York para mirarlo, pero bueno, podemos ir a Madrid también y verlo, y hay muy poco tiempo para la reflexión. Entonces, digamos que